Voy a presentar en este vídeo la práctica final de seguridad en sistemas informáticos, que consiste en la presentación de un catálogo final de todas las prácticas presentadas en la asignatura. El código de la práctica es muy sencillo. Definimos por cada práctica una clase y hacemos un menú que nos da a elegir entre la práctica que queramos ejecutar. Cada clase tendrá una serie de métodos igual a los que tenía en su programa original, métodos privados, y tendrá uno o dos métodos públicos que harán referencia al algoritmo que se quiera implementar, ya sea un cifrado, una multiplicación, etcétera. El menú contiene las 12 prácticas y cada práctica a su vez tendrá dentro los menús correspondientes que tuviera originalmente. Bueno, lanzamos el programa, vemos que nos presenta un menú y simplemente tendremos que elegir la práctica que queramos ejecutar. La práctica 1, Pedernán, nos dice el texto, por ejemplo, vamos a probarla, sería sol, cogemos la clave por defecto que nos había dado y efectivamente sale lo mismo que salía en el enunciado de la práctica. La parte 2 consistía en un descifrado, metemos los datos y también comprobamos que se cumple todo perfectamente. Ahora escogemos la práctica 2 de Vigener y vemos que se verifican los datos del ejemplo y además comprobamos el descifrado para ver que funciona correctamente. Para el descifrado introducimos el mensaje cifrado y la misma clave que habíamos obtenido para cifrar el mensaje. Vamos a otra, la tercera, la del RC4, cogemos el mensaje por defecto, sale todo tal y como pedía el enunciado. Bueno, ahora la práctica 4, descifrado A5, vamos a poner los datos por defecto que venían en el ejemplo y comprobamos la traza para solo 4 bits cifrantes. Vemos que todo se verifica. Ahora vemos la práctica 5 de generador de 0 Bluetooth. Vamos generando los bits cifrantes. Como es un poco larga la explicación, ponemos el link al vídeo para un mayor detalle. Comprobamos ahora la práctica 6 de la multiplicación en SNOW 3G y AES. Cogemos los dos números del ejemplo y vemos la traza que se cumple todos los datos. En la práctica 7 se implementa el cifrado en bloque aplicando el algoritmo de Ringdal y vemos que se van generando todas las subclaves hasta llegar a la última que nos da el valor correspondiente del cifrado en bloque. Vemos la práctica 8 sobre modos de cifrado en bloque utilizando como método cifrado AES. Entonces utilizamos primero la parte en la que la longitud del texto es múltiplo de la longitud del bloque, es decir, no aplicamos el chipset stealing. Vemos que los resultados son los mismos que los del enunciado y la volvemos a correr, en este caso utilizando un texto cuya longitud no es múltiplo de la longitud del bloque y vemos que también se reproduce fielmente lo que tiene el enunciado de la práctica. La práctica 9 trata del algoritmo de Diffie-Hellman, del intercambio de claves, en el que vemos resultados por un ejemplo y además la traza del algoritmo de la exponenciación rápida. La práctica 10 sobre el conocimiento no nulo de Fiat Samir está aquí bien explicado en el vídeo de YouTube, en el link que aparece debajo, y aquí tenemos los dos ejemplos del enunciado y vemos que se verifican perfectamente los datos. La práctica 11 del cifrado de RCA, tenemos el vídeo como siempre, que podemos ver en mostrar más en cualquier caso bajo este vídeo, y probamos los dos ejemplos en donde cambia el tamaño del bloque y vemos que todo coincide con el ejemplo del enunciado de la práctica. Por último, la práctica 12 con el cifrado del Gamal, donde vemos el ejemplo con la curva correspondiente, los puntos de la curva, la codificación del mensaje y los puntos que se envían tanto del mensaje cifrado el 1
como el 2.